inicial me gustaría cederle la palabra al viceministro Marco Eliseche, que será el comentarista de este panel referente a la presión tributaria, gasto público y desarrollo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Saludar al ministro, a todas las autoridades que nos acompañan, a los invitados especiales, a todo el público en general que nos acompaña aquí presentes y también a través de las redes. Bueno, de vuelta también sumarme a las felicitaciones a todos los economistas en su día. Creo que hoy todos los economistas que seguimos esta jornada recibimos un regalo muy especial, ¿verdad? Porque vimos charlas y ponencias muy interesantes en los diferentes sectores de toda la economía con personalidades de primer mundo, así que recibimos un regalo excelente en nuestro día. En cuanto a las charlas que me tocó como comentar ahora en este último panel, todas fueron muy interesantes, pero voy a hacer algunas puntualizaciones relevantes que pudimos recoger. Presión tributaria. Bueno, sabemos que Paraguay, recién Oscar nos explicaba, solo impuestos, con seguridad social o con royalties. Si miramos en cualquiera de los números, Paraguay sigue estando entre los países de menor presión tributaria. Eso puede ser, por un lado, visto como una cualidad desde el punto de vista de atracción de inversiones, es una ventaja comparativa que tenemos, pero por otro lado también se ve como una debilidad desde el punto de vista que muchas veces no tenemos suficiente margen para poder hacer una política pública más eficiente desde el punto de vista financiero. En esa línea, la reforma tributaria del 2019, como mencionaba Oscar, tuvo aristas muy importantes. Por un lado, ser más eficiente desde el punto de vista de recaudación, pero también buscar la equidad tributaria y la justicia tributaria. En ese sentido, se tocaron puntos importantes en la reforma, por ejemplo, el IRP, que se eliminaron deducciones que eran muy discutibles desde el punto de vista de la justicia. Yendo a las declaraciones juradas, los análisis que hacíamos en ese momento, veíamos que personas con ingresos elevados pagaban relativamente poco y personas con menores ingresos pagaban mucho más en términos proporcionales a su ingreso. Entonces, corregimos eso con la reforma tributaria. Eso nos llevó a mayor recaudación y también a mayor justicia en lo que tiene que ver al impuesto a la renta personal. También en el impuesto a la renta de las empresas teníamos la mezcla de los dividendos y de la renta empresarial. Separamos eso, ordenamos eso que hace mucho tiempo de alguna manera distorsionaba el pago de los impuestos, y hoy tenemos claridad en la liquidación de los impuestos a la renta y de dividendos, y también eso va a generar una mejora y flexibilidad y sencillez en el pago de los impuestos. Y otro segmento que tiene que ver con los pequeños y medianos contribuyentes, con los regímenes especiales hemos conseguido, como también lo mencionábamos, mayor formalidad, se ha hecho más barata o barato ser formal con estos regímenes, y eso ha permitido que en plena pandemia hayan ingresado casi 300.000 nuevos, o más de 300.000 nuevos contribuyentes, y creo que eso nos da una visión muy importante del resultado de la reforma. Bueno, lastimosamente la pandemia también tal vez haya mermado un poco el impacto de esa reforma. Probablemente si estábamos en años de bonanza como tuvimos en periodos anteriores, el impacto en la recaudación hubiera sido mucho más fuerte inclusive con esta reforma. Digo, al mismo tiempo de la mayor equidad, pero de todas maneras estamos viendo ya resultados interesantes y que de alguna manera nos ayudan en este momento en que se vio una menor recaudación en términos de lo que esperábamos recaudar. Las expectativas de recaudación eran más altas. Previo a la pandemia, obviamente con la pandemia, esta reforma ayudó a que esa diferencia sea menor. Bueno, un punto que de repente me llamó la atención en la presentación es cómo ha reducido, en el caso de la OCDE, los impuestos a la renta empresarial, si bien la que es de las personas ha aumentado sus niveles, y en Latinoamérica, sin embargo, todas las tasas, tanto de renta personal como empresarial, vienen disminuyendo, tal vez por una cuestión de formalización y de eficiencia que se busca en Latinoamérica, de reducir los niveles de renta para generar mayor formalidad. Creo que eso es lo que buscamos los países latinoamericanos, y eso creo que es interesante. Otro de los puntos interesantes de lo que se viene de educación moderna es las medidas que se toman sobre la elusión tributaria, la elusión planificada, como lo mencionaba Alberto en su presentación, que como su nombre lo dice, la elusión básicamente es tomarse de aquellos espacios que la ley nos permite, o lagunas que la ley tiene, o en la reglamentación que no están bien aclaradas y que las empresas y los contribuyentes toman para de esa manera pagar menos impuestos. Eso se arregla reglamentando mejor estos aspectos, ¿verdad? En ese sentido, la reforma tributaria incorporó
los precios de transferencia, que hoy ya está vigente, se está implementando y eso seguramente va a rendir también sus frutos en los próximos años. Bueno, en la misma línea, otro compromiso que tenemos es la lucha contra la evasión tributaria. La evasión tributaria, obviamente, ahí hablamos ya de diferentes medidas que se deben tomar. Ya hablamos hoy de la formalización, la necesidad de seguir avanzando. Hoy veíamos, Santiago nos mostraba el caso de Colombia, casi 80-90% de las empresas eran informales. Yo creo que Paraguay, en lo que tiene que ver las pymes, no estamos muy lejos de ese número y tenemos que avanzar con medidas, no solamente por lo tributario, sino también por lo económico. La mayor formalidad, las ventajas y los beneficios para la economía son enormes en materia de seguridad social, en materia de acceso al financiamiento. Así que creo que apuntar a eso, se han tomado medidas en lo tributario que ha ayudado y tenemos que seguir tomando otras medidas al respecto. También la tecnología. Creo que el sistema tributario de la SED hoy está en los primeros lugares seguramente en Latinoamérica. La información que tiene el sistema Marangatú es muy rica. Eso nos permite tener información en línea de las declaraciones juradas, de los pagos de los diferentes impuestos y tomar decisiones de control en base a gestión de riesgo o análisis de riesgo. O sea, vamos directamente, siempre se dice cazar en el zoológico, bueno, ahora estamos cazando mejor, ¿verdad? Porque vamos directo al punto, ¿verdad? A aquellos lugares donde realmente se genera evasión. Entonces eso, gracias a la información que te tiene la SED, hoy se puede hacer eso, ¿verdad? Otro final fundamental, creo que es en la línea de la lucha contra la evasión, es la cultura tributaria. Creo que ahí sí es una medida que tenemos que avanzar porque tiene medidas transversales. La cultura tributaria básicamente es lograr que la población genere esa conciencia del pago de sus impuestos, de la importancia de ese pago. Y ahí tenemos la responsabilidad desde la administración pública y también a todo lo que decía hoy Santiago Levi, de generar confianza del Estado. O sea, si la población ve el resultado de sus impuestos, obviamente eso ayuda a generar esa conciencia tributaria. Entonces tenemos que generar esa confianza y ahí vamos a la reforma del gasto, de la calidad del gasto, que también hablamos hoy. El ministro nos estaba mostrando las iniciativas que ya están en el Congreso, muchas de ellas, que necesitan ser impulsadas. Requerimos el apoyo de todos para que se avance eso y en los próximos años, en el mediano plazo, se puedan ver mejores resultados y los contribuyentes vean que cada guaraní que pagan de sus impuestos se traduce en mejores servicios. Creo que eso es fundamental. Bueno, el otro punto creo que es muy importante, se tocó, creo que un poquitito Alberto habló de lo que son los incentivos fiscales. Creo que en Paraguay también es un punto que tenemos que revisar. No hablamos de eliminar los incentivos, obviamente son herramientas importantes, pero tenemos que ver que esos incentivos realmente generen los impactos esperados. Tenemos que analizar en la historia, pues ya son muchos años, algunos regímenes tienen más de 30 años, tendríamos que mirar exactamente la contribución de cada uno de esos beneficios. Estamos hablando que el gasto tributario en Paraguay es 1,5% del PIB, es exactamente la meta del déficit. No digo por eso que hay que eliminar, pero sí que hay que revisar y seguramente hacer algún tipo de modificación, buscar ver los resultados que han tenido cada uno de estos regímenes y potenciarlos, que esos beneficios realmente que estamos dando a ciertas empresas sea retornable a la economía, a la sociedad en su conjunto. Bueno, y finalmente creo que voy a repetir de vuelta lo que ya mencionó el ministro, también Oscar, también Iván, también el doctor Barreto estuvo mencionando esta mañana, la importancia de avanzar en las reformas estructurales. Creo que estamos en un punto de inflexión en ese sentido. Si no hacemos la reforma en el corto plazo, todo lo que hablamos hoy, compras públicas, servicio civil, sistema jubilatorio, que mejoren la calidad del gasto en los próximos años, seguramente habremos fracasado todos si no logramos eso que se consiga en los próximos, o el siguiente. En el corto plazo tenemos que tomar esas medidas y eso requiere un pacto social, un pacto fiscal de los tres poderes del Estado, de la sociedad civil, porque esa reforma no lo va a hacer el Ministerio de Hacienda solo. Necesitamos que todos se involucren, que empujemos esas reformas. Probablemente se pueden hacer ajustes, nosotros somos de repente un instrumento para que esa herramienta técnica llegue, que puede ser perfectible, y ahí requerimos de la experiencia de todos, pero más que nada necesitamos que haya ese consenso de que se tienen que hacer esos cambios. Si no logramos esos cambios, obviamente habremos perdido un tiempo importante. El gobierno que viene seguramente va a tener que perder meses o años en hacer la reforma. En cambio, si ya recibe, por lo menos avanzada esa reforma, va a ser mucho más fácil para que lo antes posible recibamos esos beneficios. Así que creo que ese es el mensaje que queremos dar al final para este cierre de este evento,
que nos ayuden a avanzar con las reformas entre todos y lograr de esa manera mejor camino para nuestro país en los próximos meses. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marco.